darle la bienvenida a este sexto conversatorio con medios de comunicación a nuestra candidata presidencial, Luisa González. Estamos en la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. Queremos agradecer desde ya a los medios de comunicación que nos acompañan. Está con nosotros Radio Mía, está Sonovisión Televisión, está Medio Digital Ecoamazónico, también está Medio Digital Amazonía Activa, Medio Digital Reporteros Digitales EC, están con nosotros Medio Digital Crónicas TV, Medio Digital Pastaza al Día, está con nosotros también Ecoavisa, está Medio Digital Yucaso TV, Medio Digital Noti Amazonas, Medio Digital Radio Puyo, Medio Digital Gaceta Digital, está con nosotros también Eventos Pastaza, Medio Digital, está con nosotros Nina Radio, Medio Digital El Observador, Medio Digital Gálatas TV, está Medio Digital también Lo Nuestro TV, está Radio Interoceánica, Pastaza TV, Radio Encanto, Radio ETSA de Morona Santiago, Radio Fuego, está Radio Quimera en Napo, Digitales Amazonía Informa, Amaselva, Amazonía Viva y Pastaza Habla. Igualmente están con nosotros enlazados los medios de comunicación de Radio Limón desde Morona Santiago, Cóndor TV de Morona Santiago, REC TV de Zamora Chinchipe y Saruma TV de El Oro. Darles la bienvenida a los compañeros periodistas, asistentes, pues, y darles a conocer también, pues, cómo vamos a llevar este conversatorio respectivamente. Ustedes recibirán el micrófono en el momento que se les nombre para que hagan su pregunta respectiva. Vamos a iniciar con este conversatorio. A todos quienes nos están acompañando, decirles bienvenidos y bienvenidas. Tenemos a continuación la intervención de la candidata a la presidencia de la República, abogada Luisa González. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Perdón, tenemos un pequeño retraso. Ustedes saben que estoy recorriendo la Amazonía. Hacer 2 provincias por día, hasta 3, nos cuesta un poco. Hubo un comentario generalizado en el gobierno de la Revolución Ciudadana que decían cierta prensa y replicaban ciertos políticos y decían: con las carreteras no se come. Y la verdad es que sí, porque con las carreteras tú haces turismo, tú generas desarrollo, tú transportas seguro a la gente y sacas los productos del campo hacia los mercados del país, es decir, generas empleo, dinamismo económico y obviamente sí se come. Están destrozadas las carreteras después de 6 años que nos fuimos, que dejamos el poder, la Revolución Ciudadana, son 6 años sin mantenimiento. De hecho, qué bien hechas las carreteras de la Revolución Ciudadana que aún están ahí, pero hay zonas en las que ya se han ido deteriorando fuertemente y eso, claro, teníamos calculado un tiempo aproximado de cómo era con la Revolución Ciudadana y nos hemos atrasado por el mal estado de esas vías. Y aprovecho y de una vez lo digo, en cuanto asuma la presidencia de la República, vamos a declarar la emergencia vial porque las provincias de la Amazonía, de la costa, están aisladas, la sierra también, aisladas y afectando a la productividad del sector productivo, agropecuario, turístico. Así que vamos a reconstruir esas carreteras con una inversión aproximada de $500 millones en la atención urgente de 15 puntos y 2 tramos en una fase inicial del ferrocarril que también lo dejaron destrozado y al destrozar el ferrocarril afectaron a la población. Yo quiero iniciar este conversatorio también dando a conocer una frase que se hizo muy popular en la militancia en el Ecuador entero, una frase que yo dije previo a las elecciones seccionales, cuando veíamos quiénes iban a ser los candidatos por la Revolución Ciudadana. Yo hice en una entrevista una declaración y yo dije: prefiero perder con un leal que ganar con un traidor, y que no acepto esas expresiones de los números no les dan, porque cuando tú ganas con un traidor, tú solamente puedes perder.
aquel que traiciona a sus compañeros también va a traicionar al pueblo que lo elige. El proyecto de la Revolución Ciudadana ha pasado por una fase de traiciones, de la cual nos hemos levantado. Y como les digo, la primera lealtad debe ser al pueblo que nos elige, al pueblo que nos da la confianza en un voto. La Revolución Ciudadana ha demostrado siempre que cuando mira a los ojos a sus votantes, a los ciudadanos y les dice, este es mi plan de gobierno, la Revolución Ciudadana cumple. Y siempre lo hicimos. Y por eso prefiero perder con un leal que ganar con un traidor. Y dentro de eso tengo que hacer una declaración que nos llena de tristeza como militancia, como Revolución Ciudadana. Hay una persona que nos dijo corruptos, que nos acusó de corrupción, que acusó a Jorge Glass, que acusó al proyecto de la Revolución Ciudadana, sin pruebas, como muchos, sin ninguna prueba, porque tanto Rafael Correa como Jorge Glass fueron procesados sin pruebas por influjo psíquico. Jamás se ha demostrado un centavo mal habido por Rafael Correa o por Jorge Glass, jamás. Hubo empresarios vinculados al caso Sobornos que jamás tuvieron un contrato con el Estado ecuatoriano. Sin embargo, fueron procesados en un caso Sobornos. Esa gente que replicó, porque era el discurso de moda, diciendo que éramos corruptos, misteriosamente aparece en nuestras filas y se nos infiltró una persona desleal, una persona sin principios ni valores, porque aquel que dice y se contradice a sí mismo no tiene principios y no tiene valores y no puede ser parte de la Revolución Ciudadana. Y me refiero a la señora Jimena Morante, que encabeza la lista de asambleístas en esta provincia de Pastaza. Lamentamos profundamente, lamento como Luisa González profundamente que ella sea nuestra candidata. ¿Por qué? Porque esta señora nos dijo corruptos, ladrones. Y yo me pregunto, ¿dónde están sus principios, señora Jimena? Porque si usted cree que somos corruptos y ladrones, ¿por qué pidió ser nuestra candidata, pues? ¿Por qué quiso pertenecer a la Revolución Ciudadana? Porque si hasta las elecciones anteriores la señora nos había insultado y borró de su cuenta, de sus cuentas de Facebook, las publicaciones, pero no había borrado las entrevistas donde hacía esas declaraciones. Y es así como llega a infiltrarse en nuestras filas. No encontramos nada en las redes, claro, pero nos pasan la alerta, un poco tarde, sí, pero nunca va a ser tarde para rectificar. Quien traiciona sus propios principios y hoy te dice corrupto y mañana te dice quiero caminar contigo, va a traicionar mañana al pueblo ecuatoriano. Así que, como Luisa González, candidata a la presidencia de la República, le retiro totalmente el apoyo a la señora Jimena Morante y sé que el buró político de mi partido me apoyará en esta decisión porque somos gente de principios y dejamos a nuestra militancia en libertad para votar por asambleísta, por la lista que ellos prefieran. Pero no vamos a apoyar a nuestra propia lista, sí, porque la depuración debe ser interna primero. Y si descubrimos esto, pues hay que tomar medidas. Muchas gracias. Vamos a continuar. Pues vamos a iniciar con el conversatorio respectivo ya con los medios de comunicación. Vamos a empezar con Edwin Jairo, representante de Radio Mía 99.9 FM en la ciudad de Puyo. También se escucha en Morona, Santiago y Napo. Pues le cedemos el micrófono para nuestro compañero Edwin Jairo. Señora candidata, buenas tardes. Bienvenida a la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Mi nombre es Edwin Jairo, representante del medio de comunicación de Radio Mía y Sonovisión. Mi pregunta es la siguiente: si usted llega a ganar la presidencia y a la par también llega a ganar la consulta popular de Yasuní,
¿Cuánto dejaría de percibir económicamente el Estado? ¿Y cómo va a hacer usted, cuál será su plan para poder suplir estos recursos y poder generar obras públicas acá en la provincia, sobre todo en la Amazonía? Edwin, esa pregunta sería excelente hacérsela a quien de forma irresponsable propuso en la consulta el revertir la extracción de petróleo que se está haciendo desde el 2016 en el bloque 43. Ojo, en el Yasuní se viene extrayendo petróleo desde los 70, en el bloque 43 desde el 2016. Son 1.200 millones de dólares que dejamos de percibir como Estado. La Corte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional dice que en un año hay que retirar la infraestructura. A ese nivel de desconocimiento llega un pronunciamiento político alejado de lo técnico. En un año no alcanzas a retirar la infraestructura. Mínimo, si se hace, no sé cómo, pero mínimo serán 3 años. No sé cómo lo van a lograr en un año, como dice la Corte, porque es técnicamente imposible. ¿Ya? No es como dices, hacer la maleta y vamos, no. Lo siguiente, hay contratos que de darse una terminación unilateral, vamos a tener que responder usted, los ciudadanos que me están escuchando, todos, vamos a tener que responder con indemnizaciones millonarias. Un poco un cálculo ligero, no técnico, quizás sean unos 15.000 millones de dólares. Es decir, probablemente tengamos que pagar cerca de 15.000 millones de dólares, que ni siquiera en reservas tenemos eso, en indemnizaciones, más 1.200 millones de dólares anuales que dejamos de percibir. Entonces hubiera sido importante que quienes propusieron así esa consulta deberían ser responsables con el pueblo ecuatoriano y decir, de aquí lo vamos a sacar. Yo no encuentro en este momento la forma en la que se puede compensar eso técnicamente, porque cualquiera se sienta y da cualquier respuesta, pero técnicamente que me digan así, de aquí, tanto, no he visto que alguien lo haya hecho. Yo tengo que dar al pueblo ecuatoriano infraestructura, las carreteras no sirven, seguridad, hay que fortalecer a la fuerza pública, hay que invertir en el equipamiento de la fuerza pública, en la capacitación, medicinas en los hospitales, médicos, equipamiento médico, insumos. Los niños tienen que volver a las aulas de clase, tengo que devolver a los jóvenes a las universidades. En eso parece que no pensaron. Seguramente quienes propusieron esto sí tienen un plato de comida en su mesa todos los días, y esa no es la realidad del país. Personalmente, como Luisa González lo he dicho, para mentir ustedes tienen 7 candidatos que adecúan el discurso al cálculo electoral. Como Revolución Ciudadana jamás adecuamos un discurso a un cálculo electoral, sino que lo hacemos de forma técnica de cómo sacar adelante el país. Mi voto va a ser no en la consulta popular, por responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. A quienes nos miran y nos escuchan, estamos desde la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en este 6º conversatorio con medios de comunicación. A continuación vamos con nuestra compañera Joana Duche, corresponsal de Ecuavisa. Luisa, buenas tardes con todos. Al inicio de su intervención, inició recalcando la urgente necesidad de una declaratoria de emergencia vial a las carreteras del país con énfasis en la Amazonía ecuatoriana. Hace unas semanas atrás, el gremio de transportistas amazónicos inició un paro en las provincias del norte de la Amazonía, sin percatarnos y sin previo aviso que las carreteras de Pastaza también iban a estar sumamente complicadas, con 2 socavones en la vía Puyo-Baños y también con un puente sobre el río Upano que lleva años sin atenderse. Esta declaratoria de emergencia consta dentro de su plan de trabajo. ¿Y cuáles serían estos 15 puntos? Abarcan puntos de la provincia de Pastaza. La consulta, Luisa. Mire, el hecho de que esté recorriendo la vialidad de mi país es exactamente detectar qué es lo más urgente. Vine de Pichincha, fui a Sucumbíos y lo primero fue pasar por ese socavón. Hay que hacer la variante, es urgente. En la Amazonía nosotros cumplimos con un ofrecimiento de campaña que nos costó un poco cumplirla porque habían muchos contratos, muchas demandas, temas legales, pero cumplimos con la troncal amazónica.
hoy está destrozado. La Amazonía está dentro del plan de emergencia, está dentro de nuestras prioridades, pero estamos exactamente recorriendo para identificar todos los puntos que van a ser los primeros en ser atendidos. Y obviamente las vías que están más afectadas van a ser las primeras en atenderse. Puentes también. Nosotros en la Amazonía hicimos cerca de 60 puentes para conectar las provincias. Puentes que son una verdadera obra majestuosa de arquitectura, de técnica. Vamos a volver a hacer esos puentes tan necesarios. Hemos hablado también con el sector de la transportación y uno de los pedidos de ellos es la vialidad, por supuesto. Fíjese, ¿no? Antes decían que no se comían carreteras. Hoy una de las principales exigencias de las carreteras, y recordarles que el gobierno de la Revolución Ciudadana convirtió a Ecuador en el segundo país con la red vial de toda Latinoamérica. En primer lugar estaba Chile, en segundo lugar estaba Ecuador, y íbamos nosotros hacia ser el primero. Y hoy día nos han retrocedido años. Pero vamos a volver a levantar al Ecuador, a recuperar también esa dignidad que tuvimos como ecuatorianos. Al sector transportista lo vamos a volver a apoyar. El plan Renova, que alguna vez le dio la Revolución Ciudadana, es necesario. Haremos talleres de trabajo con todo el sector de la transportación, como ya se lo hacía en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Gracias. Continuamos con este sexto conversatorio con medios de comunicación. Contarles que el primer conversatorio se llevó a cabo en Santa Elena, el segundo conversatorio fue en Milagro, el tercer conversatorio fue en Quevedo, el cuarto conversatorio en Azogues e en Cañar, y el quinto conversatorio se realizó en Manta, Manabí, y este sexto conversatorio en Puyo, provincia de Pastaza. Vamos a continuar. A continuación va a intervenir nuestra compañera Jenny Moreno de Radio ETSA. Muy buenas tardes, estimada Luisa, un gusto saludarlas. Muy buenas tardes también a los presentes. Un punto muy importante es que los proyectos emblemáticos de la Revolución Ciudadana en hidroeléctricas, petroleros y también mineros hacen un cambio muy importante y radical al cambio de la matriz energética del país. Pero hemos retornado casi a los años 80, ¿no? Con los cortes de energía eléctrica. El día de ayer se suscitó uno precisamente aquí en la ciudad de Puyo por un corte en el barrio Nuevo Amanecer de la parroquia Shell y también en la parroquia de Ayuma de la ciudad del Coca durante 15 horas y 3 aquí en la provincia de Pastaza. Esto también ha acaecido por parte de la crisis petrolera que vivió el planeta y se requiere de manera urgente una refinería propia para el país. ¿Cómo se retomará la construcción de la refinería del Pacífico? ¿Cuál será el monto destinado para la misma? Y en este caso se contará con inversores internacionales, a la vez también el capital se manejará por parte del presupuesto general del Estado. Ya, muchas gracias. A ver, primero a las hidroeléctricas que hicimos no les han dado mantenimiento, ¿no? No le han dado mantenimiento a nada. Dijeron que el país estaba excesivamente endeudado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nunca pasamos del 39% de deuda en porcentaje del PIB. Ahora pasan del 60% sin una sola obra pública. Y a las obras que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana ni siquiera le han dado mantenimiento, y a las hidroeléctricas el mantenimiento necesario para que funcionen en su capacidad. En cuanto a la refinería, todos los partidos políticos han coincidido en que se requiere una refinería. Nadie ha dicho que no se requiere una refinería. ¿Pero qué hicieron? Pararon el proyecto de la refinería del Pacífico para echar lodo encima de la Revolución Ciudadana, y a nuestras obras les llamaron elefante blanco, y hubo una línea discursiva desde ciertos actores políticos como la Contraloría, el mismo expresidente Lazo, que por cierto el de la Contraloría está sentenciado, ¿no? Porque ahí sí hay pruebas, el señor Pablo Celi, corrupto. Y no aquí, no porque se descubrió en Ecuador, porque lo hubieran tapado, es muy amigo de la señora fiscal Diana Salazar. Y ojo, que hay unos chats entre el señor Pablo Celi y la señora Diana Salazar donde cruzaban cierta información no muy clara. Nadie ha investigado eso.
ellos echaron lodo sobre las obras de la Revolución Ciudadana por perseguir el correísmo, y en el año 2017 el exministro de Lenín Moreno, el señor Pablo Campana, dijo públicamente, creo que fue en Teleamazonas, dijo que había cerca de 9 empresarios a nivel mundial interesados en construir la refinería del Pacífico, pero paralizaron totalmente esa búsqueda de inversionistas, afectando al Estado ecuatoriano, es decir, a todos los 18 millones de ecuatorianos, por perseguir a la Revolución Ciudadana. Yo voy a volver a levantar ese proyecto. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque necesito el estado exacto de cómo está ahora. Han hecho una concesión de un proyecto fotovoltaico, proyecto que está hecho fuera de la ley y de forma ilegal, como lo denuncié en varias ocasiones desde la Asamblea Nacional. Hay que revisar eso para poder ver los inversionistas, para construir la refinería del Pacífico en la provincia de Manabí, que no solamente es una refinería, es un proyecto petroquímico para que vengan industrias del plástico, de derivados del petróleo, y poder ser exportadores de combustible, de gasolina, y no exportadores de petróleo y compradores de gasolina. Así que vamos a retomar ese proyecto de la refinería y buscaremos también inversión extranjera. Gracias. Marco Cabezas, de Pastaza TV, Canal 10. Luisa, buenas tardes. Usted está en la provincia de Pastaza, una provincia petrolera. Aquí está, por ejemplo, el cantón Arajuno, que de los 4 cantones es el que tiene producción petrolera. Pero de forma, digamos, sui generis, este es un cantón con la mayor desnutrición crónica infantil del Ecuador, según la información del Ministerio de Salud. ¿Cuál va a ser su política, Luisa, política petrolera? Porque las comunidades están cansadas de que han sido 50 años de explotación petrolera, pero muchos de los pueblos, como el mismo cantón Arajuno, todavía no tiene agua potable. No hay salud, no hay agua potable, no hay el tema de educación. ¿Cómo usted, desde la Amazonía, puede darles un mensaje de cambio, de que va a cambiar algo en su gobierno, si así el pueblo lo decide, para mejorar el tema del desarrollo con el tema de la actividad petrolera? Porque poco o nada se ha recibido acá en la Amazonía en beneficio justamente de las comunidades. Gracias. Primero, el agua potable es una competencia del gobierno local, de las alcaldías, ¿no? El agua potable no es una competencia del gobierno nacional. Segundo, tienen que planificar también los GATS, las alcaldías, las prefecturas, cómo van a conseguir los recursos o cómo van a gestionar lo que ofrecen en campaña, y en eso hay que ser responsables también. Sin embargo, el gobierno actual le ha quitado el presupuesto, una parte del presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas, que tienen que además cumplir con competencias que son del gobierno ejecutivo y no les asignan los recursos. Se los quitaron mediante un decreto ejecutivo. He dicho que en cuanto Luisa González asuma la presidencia de la República, voy a derogar ese decreto ejecutivo y vamos a devolver el presupuesto a las alcaldías, a las prefecturas, para que den atención a los ciudadanos. Lo segundo, vamos a aumentar la capacidad de endeudamiento con el BEDE para que den atención a necesidades como la que usted me indica, la del agua potable. Y lo siguiente, en cuanto a la desnutrición infantil. Mire, nosotros tuvimos un programa para combatir la desnutrición infantil, que era desde el Ministerio de Salud Pública. En cuanto una mujer estaba embarazada, se hacían los controles y le hacíamos seguimiento desde el embarazo. Tenía que ir a los controles programados, tenía que asistir a que se le entregue las vitaminas, la medicación, porque la desnutrición infantil se la controla desde el vientre materno. Y así también combatíamos la mortalidad infantil y la mortalidad de la madre en el parto, haciendo los chequeos necesarios, los seguimientos. Todos esos programas los dejaron botados, nos destrozaron el Estado y con eso la vida de los ecuatorianos. Y allí
recordemos nosotros que hablaban en el discurso de mañana, tarde y noche en todos los noticieros, básicamente Teleamazonas y Ecuavisa, sobre exceso de gasto público y estado obeso. Ciudadanos que me están escuchando, ¿saben lo que era ese exceso de gasto público y estado obeso? Era la medicina para que nuestros niños no tengan desnutrición infantil. Eran los planes de alimentación a través de los CIBEBES para que los niños desde pequeñitos puedan ir a CIBEBES y puedan recibir estimulación temprana. Eran esos médicos que atendían a la madre embarazada y que le daban seguimiento. Y eran esas medicinas que se le daba a las madres, a los niños, esa atención digna en salud. Eso es a lo que llamaron exceso de gasto público, que hoy día lo han recortado y que nuestra gente se muere y cae en desnutrición, nuestros niños. Y no solamente es eso, nuestros adultos mayores, todos nosotros, me incluyo porque soy usuaria del sistema de salud público. El IES, desbarataron el IES. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, el IES daba créditos quirografarios, hipotecarios, construimos hospitales, centros de salud, equipamiento de primera, médicos, medicinas. En estos años, ¿qué hay en el IES? Ni paracetamol ya hay, me han dicho en cada sitio. El Ministerio de Salud Pública, que hicimos tantos hospitales a los que llamaron elefantes blancos, y que hubo un expresidente que dijo que no hay que hacer grandes hospitales porque los pacientes se escapan y nosotros necesitamos que nos atiendan. Eso era gasto público. Que no nos dejemos otra vez convencer del discurso nefasto de cierta prensa y de ciertos periodistas que atentaron contra nuestra vida a través de su medio de comunicación, diciendo que nuestra seguridad, nuestro derecho a la salud, a las medicinas, a la vida, era gasto público. Eso se llama inversión. Y esa inversión es la que le vamos a devolver al Estado ecuatoriano. No es gasto. Nadie se puede morir en un país por pobre. No pueden condenar a un ser amado a morir porque no tiene para una receta o porque no tiene para pagar un médico privado. Y lo primero va a ser garantizar la vida. Vamos a hacer esas compras públicas de medicamentos, vamos a devolver a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, su derecho al trabajo y a que nos garanticen la vida. Gracias. A continuación vamos a dar lectura a las preguntas que algunos medios de comunicación de las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y El Oro le extienden virtualmente a nuestra candidata presidencial, Luisa González. Pues tenemos la pregunta de Marco Ochoa de Radio Limón de la provincia de Morona, Santiago. Él nos dice, ¿puede garantizar el Estado ecuatoriano, tras haberse confirmado gigantescos yacimientos de cobre en Limón Indanza, que exista una explotación racional y que el daño al frágil medio ambiente amazónico en nuestro cantón no sea irreversible? Gracias a los ciudadanos de Morona, Santiago, un saludo. A ver, en cuanto a la minería, aquí hay que darle un apoyo a los ciudadanos que ya están haciendo minería. Hay que regularizar, hay que hacer un censo minero para ver cuántos son esos mineros artesanales y hay que darles capacitación para que sea una extracción sana y responsable con el medio ambiente. Normalmente nos pasa que donde hay un recurso mineral hay explotación. Si no lo hacemos desde el Estado o de forma ordenada, cuidando el medio ambiente, viene la minería ilegal y destroza el medio ambiente y genera violencia. Hay que dar asistencia técnica a través de créditos productivos también. Ahí estará nuevamente la CFN. Lo otro es el cuidado del medio ambiente con una extracción responsable.
no siempre podemos garantizar que nadie lo va a explotar. Y hemos visto casos de minería ilegal que generan violencia, delincuencia y que realmente dañan el medio ambiente porque no hay una práctica ordenada, responsable con la naturaleza. Por eso vamos a regularizar, hacer un censo y ver quiénes son esos pequeños mineros para que tengan un acompañamiento del Estado, que las regalías se queden en las zonas de la extracción, para que generen desarrollo local, trabajo, dignidad a sus poblaciones. Gracias. Continuamos con las preguntas que nos hacen llegar. Ahora vamos con el corresponsal Efraín López de Cóndor TV en Morona, Santiago, y pregunta: los jefes de las bandas se han pronunciado, llegando a supuestos acuerdos, pero nada claro hablan las autoridades del gobierno sobre la justificación de cómo es que está junto a un líder de los choneros, un oficial de la policía, que haría su gobierno en relación con las mafias. En otro tema, pues Gualaquiza es una ciudad fronteriza que fue el centro de operaciones militares en la guerra del Alto Cenepa. Hoy es un cantón próspero gracias a las remesas de los migrantes, la ganadería, el comercio, la agricultura y turismo. Que ha sido prácticamente afectado por la falta de mantenimiento del sistema vial en el sector. Obras viales que fueron canceladas por el gobierno del expresidente Lenín Moreno, tales como Sixic, Chuguinda, Gualaquiza, Tundaime, Cuenca, Puerto Bolívar, ingreso a Morona, Santiago, la vía Gualaceo-Limón. Pues el Cantón Limón Indanza tiene grandes aspiraciones con la extracción de cobre de la mina que queda en esta localidad de Guaritza. De ser usted la presidenta, ¿qué hará con este tema que es de interés de estos cantones, que con sus yacimientos de cobre vendrían a ser el soporte de la economía del Ecuador, como ya lo es Exsa, en los límites de la provincia de Zamora y Lundingol, que ya es el corazón de Zamora, quienes aportan con el 52% de las utilidades al Estado ecuatoriano? Gracias. Voy a volver a aquello de Estado obeso, exceso de gasto público. Destrozaron la institucionalidad del país. Teníamos un ministerio coordinador que hacía que todo el sector de seguridad trabaje en conjunto. Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, de Q911, Inteligencia, trabajaban en conjunto. Habían mesas sectoriales de seguridad donde también se coordinaba con el sistema de justicia, porque una denuncia recurrente es que la policía captura a un delincuente, que el fiscal no formula cargos y que el juez lo dejó libre. Por eso, así como estamos nosotros, nos tenemos que sentar todas las funciones del Estado a coordinar. Y ojo, ya hay por ahí gente improvisada, sin conocimiento, que dice interferencia en otra función del Estado. No, señores, interferir en otra función del Estado es decir, ya te mandé la sentencia, senténcialo por influjo psíquico. Eso es interferir en otra función del Estado. Yo estoy hablando de coordinar, porque todas las funciones del Estado estamos para coordinar por los ciudadanos a los que nosotros nos debemos, por 18 millones de ecuatorianos, no por banderas políticas. Y ahí la seguridad, aparte de haber destrozado la institucionalidad, ya no coordinan. Las cárceles que la manejaba el Ministerio de Justicia, la maneja la SNAI, una secretaría que ha permitido que ingrese a las cárceles armamento corto y largo, y eso es a vista y paciencia de los directores de la cárcel, de la policía que hace los filtros. Hasta una piscina de tilapias encontraron. ¿Ustedes se pueden imaginar? Una piscina de tilapias en la cárcel. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez encontrar un país así? Un Ecuador en este nivel. Vean pues cómo eran las cárceles en la época de la Revolución Ciudadana. La ministra, quien manejaba las cárceles, era una mujer y entraba a las cárceles tranquilamente.
ahora ya no quieren entrar ni a las cárceles. Y hablaron y dijeron, es que hay un pacto del correísmo con las bandas delictivas y por eso es que hubo paz. No, señores, aquí queda claro que el pacto entre las bandas delictivas y el narcotráfico es el que tuvo la señora María Paula Romo, el señor Carrillo y el señor Guillermo Lazo. Y está demostrado. ¿Ustedes vieron acaso al presidente de la República con el comandante de la policía, con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sentarse y decir, ecuatorianos, ya les vamos a dar paz? Nunca. ¿Quién salió? Los líderes de las bandas a decir, tranquilo país, ya les vamos a dar paz. ¿Se pronunció al respecto el presidente? No. ¿Tomó alguna medida para retomar el control de las cárceles? No. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pacto con las bandas delictivas, que son las que tienen el control de la seguridad en el país. Ahora, nos dijeron que nosotros gastábamos mucho. Sí, señor. Gasto. Gasto fue triplicarle el salario a los policías. Eso fue darle dignidad a la Policía Nacional. Capacitación, UPCs, VCs, para que tengan también ellos donde dormir dignamente. Ahora, no tienen ni dónde dormir siquiera. Las UPCs, las VCs se caen en pedazos. Los enviaron a Guayas y no tenían ni siquiera dónde dormir. Los metieron en un centro de alto rendimiento que debería estar fortaleciendo el deporte de nuestros jóvenes. Ahí pusieron a que duerman la policía y ahí ni siquiera tienen agua. Le han pedido a la empresa privada que les dé de comer, a las alcaldías, a las prefecturas, que por favor les den la comida. Así tratan a la Policía Nacional. ¿Cómo va a estar la policía lista para combatir a la delincuencia? Y ahí sí se refleja, pues, que ellos mismos son los que tienen el pacto con la delincuencia al no fortalecer a la policía y mandar a jovencitos recién graduados prácticamente a morir. Hasta como madre me da dolor ver cómo tratan a esos jóvenes sin armamento, sin municiones, sin gasolina, si no tienen ni para comer. Y eso lo llamaron gasto público cuando nosotros dimos equipamiento, chalecos antibalas, dotación en armamento, vehículos. Desarticulamos 4.000 bandas delictivas. 4.000 bandas delictivas desarticuló la Revolución Ciudadana. Eso era combatir la delincuencia. Pero a la par generamos también empleo, salud, educación, porque las causas generadoras de violencia y de delincuencia son el hambre, la falta de empleo, de acceso a la educación y a la salud. Esos son los pactos que tiene este gobierno, además con la mafia albanesa, que fue demostrado en un informe León de Troya, donde el principal testigo falleció, lo asesinaron. Y ahí la pregunta es a la señora fiscal, ¿dónde estaba el seguimiento o las medidas de prisión para el principal testigo? ¿No? Murió. Y esto finalmente afecta al turismo. La inseguridad afecta al turismo del cual vive la Amazonía. ¿Por qué afecta? Porque a nivel mundial las embajadas están diciéndole a sus ciudadanos, no vayan a Ecuador. Si fuimos noticia a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo entero, Ecuador, conocido por ser uno de los países más violentos del mundo. Y porque las bandas delictivas fueron las que salieron a pronunciarse. Así, rueda de prensa, desde la cárcel. A vista y paciencia del gobierno. Tienen un pacto. Afectan el turismo. Gualaquiza, qué pena, ¿no? Vivan de las remesas. Qué duro. Esto debería conmovernos. Que Gualaquiza viva de las remesas es triste porque quiere decir que muchas familias se rompieron y tuvieron que emigrar porque aquí no hay condiciones dignas de empleo y hay demasiada inseguridad. Y eso también vamos a combatir. Han salido cerca de 200.000 ecuatorianos. Y a mí me dicen, ¿qué va a hacer usted con la política migratoria
porque vienen muchos venezolanos, colombianos. Le digo, pero si es que la gente ya no está viniendo a Ecuador, la gente se está yendo. Si lo que nosotros estamos exportando es seres humanos que van a generar más crisis en el país social, porque aumentan también el número de suicidios. Gracias. Continuamos. Johnny López de REC TV en Zamora Chinchipe pregunta, de llegar al gobierno, ¿cuál sería la política minera que adoptaría con los pequeños mineros que piden ser regularizados? De ser la respuesta positiva, ¿se abrirá el catastro minero? Sí, parte de esto ya lo respondí. Hay que abrir el catastro minero a los pequeños mineros, mineros artesanales, hay que darles capacitación, crédito productivo y fortalecimiento, ¿no? Desde la asistencia técnica. Gracias. Solange Jiménez de Saruma TV, provincia El Oro, pregunta, Saruma, ciudad patrimonio del Ecuador, nominada Ciudad Mágica desde hace 40 años, ha tenido una mayor afluencia de la minería a los alrededores y debajo de la ciudad, pues en los últimos 20 años ha sido más radical esta actividad, al punto de haberse dado los socavones, los más grandes de la historia sarumeña, donde desapareció el edificio de la Escuela Inmaculada y que cada vez se rellena, pues vuelve a hundirse ese relleno. Y el otro socavón también de grandes magnitudes en pleno casco urbano en la calle Colón. ¿Qué haría usted en este tema en caso de llegar a ser presidenta del Ecuador? Bueno, hay que retomar la política de seguridad. La minería ilegal, esto es lo que causa una extracción no técnica que afecta a la ciudad, a las ciudades, a las provincias donde se aloja y que además está vinculada a delincuencia organizada. Una vez más, trabajar con el gobierno local y controlar quién está extrayendo esas minas que están allí, que están poniendo en riesgo todo un pueblo. No quiero dejar de mencionar algo. Una de las noticias de hoy es el riesgo país. El riesgo país en cifras históricas. Dicen que no quieren gobiernos de izquierda o progresistas porque aumenta el riesgo país. El riesgo país está en 2018. La derecha nos puso un riesgo país que jamás lo tuvimos en la Revolución Ciudadana y lo han más que duplicado. Y el presupuesto de inversión, el país necesita salud, educación, medicinas, las becas para nuestros hijos, las escuelas. Han utilizado apenas un 24% del presupuesto de inversión. Ese es un gobierno indolente e irresponsable. Esperemos que no vayan a estar haciendo contrataciones al último y a dedo, de forma antitécnica o de forma ilegal, porque como gobierno tendremos que tomar las decisiones que correspondan. Gracias.